Si hay una necesidad en nuestras vidas, de verdad, es de conocer la voluntad de Dios. Es de llenarnos de su presencia en este tiempo. Si hay una necesidad, es de verdad poder recibir para poder ser distribuidores de bendición y de gracia. Es tremendo cuando nosotros pensamos en nuestras necesidades personales y decimos, es que yo necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro y pido oración por esto y esto y esto. Yo no le digo que no es importante, no, pero la necesidad más grande que usted tiene y que yo tengo es de llenarnos de la presencia del Señor. Porque cuando estamos llenos de la presencia del Señor, entonces estamos fortalecidos para lo que venga. Entonces tenemos una fe fuerte que puede soportar todo lo que sea. Entonces pueden venir las tentaciones y estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Entonces puede venir la enfermedad, la escasez. Y no vamos a decir, es que yo tengo fe que mi enfermedad se va a ir, o mi escasez se va a ir, o mi hijo va a venir a los pies de Cristo. No, sino que digo, yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en Dios. Cuando cambiamos la dirección de nuestra fe hacia Dios, estaremos en las manos de Él, confiados de que Dios hará lo mejor y que lo que tenga que pasar estará en las manos del Señor. A veces nos decepcionamos porque Dios no hace cosas. Y es una de las razones por las cuales decimos que yo no quiero seguir. Yo no quiero seguir porque es que Dios no me ha hecho esto, no me ha hecho aquello. Cuando una persona dice así, sabe que es falta de presencia de Cristo en su vida y en su corazón. Porque el que tiene a Cristo en su corazón y recibe la vida de Cristo todos los días como una transfusión que viene sobre su espíritu, a través de la palabra, será una persona que no se va a decepcionar nunca de Dios, que tal vez no entenderá lo que suceda con las personas, con las peticiones que usted tiene, con las necesidades que usted tiene, y usted no entenderá qué sucede, que Dios no te responde como tú quieres, o no te responde, o que, pero aún así, si tú estás lleno de Dios, tú vas a aceptar la voluntad de Dios cualquiera que sea. Y nunca te vas a volver del Señor. Nunca le vas a dar la espalda a Dios, a pesar de que suceda lo que suceda. Eso es estar firme en el Señor. Pero para estar firmes en el Señor, necesitamos impartición de la palabra del Señor, como estos tiempos. Necesitamos sumergirnos en las aguas del Espíritu cuando son movidas a través de tiempos como estos. Si dejamos sencillamente de pensar, es que yo voy a la iglesia cada domingo porque hay que ir todos los domingos. Si dejamos de pensar, es que yo tengo que estar en los lunes porque pues todos los lunes nos reunimos. Si dejamos de pensar eso y por el contrario decimos, es que yo necesito de Dios, yo necesito de la presencia de Dios en mi vida, entonces las cosas van a cambiar. Esa es otra de las razones por las cuales Dios muchas veces no hace milagros. ¿Se acuerda cuando le dijo a la gente, ustedes me siguen por el pan que yo les doy a comer? Les estaba diciendo, ustedes me siguen porque yo les hago un milagro. Ustedes me siguen porque yo les ponga el pan sobre la mesa. Pero realmente no se trata de eso, estaba diciendo el Señor. Se trata de que me busquen a mí. A mí, decía el Señor. Que tengan hambre y sed de mí. Que no me busquen porque necesitan un milagro. Ninguna vida va a perseverar
si solamente está buscando las dádivas de parte de Dios. Déjeme decirle, porque tarde que temprano en el camino se va a decepcionar, porque Dios no va a hacer todo lo que usted quiere que haga. No va a hacer todos los milagros que usted le está pidiendo. Porque es que Dios es Dios. Y es Dios quien decide. Mire, yo puedo orar muchas horas por un milagro para usted o por un milagro para mi vida. Pero en última instancia es Dios quien decide. Es Dios quien decide. No soy yo. Es Dios quien decide. Es Dios quien obra. Es Dios quien hace el milagro. Que muchas veces Dios lo use a usted o me use a mí, gloria a Dios. Pero es por decisión de Dios. Es por voluntad de Dios. Y yo hoy traigo un mensaje de camino a casa. De camino a casa. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Se fue y cuando estaba a punto de comer de la comida de los cerdos, volvió en sí, reaccionó y dijo, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Comiendo, casi a punto de comer de la comida que le echan a los cerdos. Si en la casa de mi padre tengo manjares sobre la mesa. ¿Sabe que mucha gente, dice alguien por ahí, era feliz y no lo sabía? Pues el hijo pródigo era feliz, lo tenía todo, pero no lo sabía. Quería ir a explorar el mundo, quería gastarse su dinero, quería vivir la vida loca. Pero un día reaccionó y dice, tengo que volver a casa de mi padre. Yo he hecho muy mal, he pecado contra el cielo, contra Dios, contra mi padre. He pecado. Esto no está bien. Esto no está bien. Y es así como nos encontramos personas que están en el mundo y tienen que darse duro, tristemente, duro, tocar fondo. Llegar a comer casi la comida de los cerdos, como le pasó al hijo pródigo, para reaccionar y decir, yo tengo que enderezar mi vida. Esta no es la vida que yo quiero para mí. Y dice que se vuelve nuevamente a casa de su padre. Y él estaba esperando que su padre lo castigara, que su padre no lo alzara a ver, que su padre no lo determinara o que lo rebajara a la condición de un jornalero, de un trabajador, de un jornalero. Pero el padre dice no. Y dice que lo viste con vestiduras limpias. Eso habla de que está, sí, dice Sandra, los tiempos de Dios son perfectos y maravillosos. Déjeme leer aquí. Perfectos y maravillosos. Todo tiene su tiempo. Amén, Sandra. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Todo tiene su tiempo y el tiempo lo determina Dios. Y lo viste, le quita toda la suciedad con la que venía. El pecado, todo. Y lo viste con vestiduras limpias, vestiduras de hijo, no de jornalero, no de trabajador, vestiduras de hijo. Y le pone un anillo. ¿Sabe con qué firmaban los reyes las cartas, los decretos? Con el anillo. Y dice que al hijo pródigo le da vestiduras nuevas, hermosas. Lo viste de santidad. Luego le da el anillo, que significa autoridad. Y luego dice que pone calzado en sus pies. Y la Biblia dice que el calzado es el evangelio. El apresto del evangelio es nuestro calzado. En otras palabras, ese hijo de ahí en adelante debería empezar a caminar en el camino que es Cristo Jesús, en la palabra que es Cristo Jesús. Ya no caminaría en su propia dirección. Ahora caminaría en la palabra. Tremendo eso.
Ahora caminaría en la palabra porque había sido restaurado, porque había vuelto al Señor. Y había vuelto de tal manera que no venía exigiendo su lugar, su puesto. Es que yo era hijo y entonces ahora vengo a que me restituya todo como hijo. No, sino que venía diciéndole, yo vengo dispuesto a que tú me des el lugar que tú quieras. Yo sé que no merezco nada. Yo sé que merezco el lugar más indigno en toda tu casa. Yo lo sé. Y si ese es el lugar que tú decides darme, yo voy a ir. Él venía dispuesto a eso. Tal era su arrepentimiento. Pero el Padre no hizo así. Hemos hablado todos estos días de un encuentro con el Señor, de la permanencia o la comunión o la relación con Dios. Hemos hablado de la tentación, hemos hablado del pecado, hemos hablado del arrepentimiento y hoy hablaremos de camino a casa. Necesitamos caminar hacia casa, seguir el camino hacia casa. La Biblia dice que usted y yo no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que nuestra ciudadanía es celestial, es del cielo. Y dice la palabra del Señor que cuando recibimos al Señor nos convertimos en hijos de Dios. Por eso Jesús oró y dijo, guarda a los padres del mundo porque no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no son del mundo. Porque no nos comportamos como el mundo. No seguimos la corriente del mundo. No seguimos la moda ni la filosofía ni nada del mundo. Seguimos al Señor. Guardamos nuestra fe. Guardamos nuestros caminos. Aleluya. Guardamos la integridad, la santidad, caminando y caminando hacia adelante, hacia el tiempo que Dios tiene para nosotros. De verdad que es maravilloso cuando podemos entender que estamos en este mundo, pero que no somos del mundo. Y que hay un camino que debemos seguir caminando, debemos seguir hacia adelante. Y yo quiero que hoy vamos a la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Carta a los Filipenses, capítulo 3. Y dice, prosigo al blanco. Es el título. Pero yo le puse a este mensaje, camino a casa. Camino a casa. Todo lo que vivamos en esta tierra es un transitar para llegar a casa del Padre. Es un transitar nafer en esta tierra para llegar a casa del Padre. No podemos tomar atajos. No podemos escoger caminos pequeñitos. No podemos pensar, como el mundo dice, que todos los caminos llevan a Roma, por lo tanto todos los caminos llevan a Dios. Mentiras. El único camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 3 dice, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Lo que yo les decía a ustedes. Filipenses capítulo 3 versículo 1 en adelante. Lo que yo le decía a ustedes, mucha gente dice, es que es una cantaleta. Siempre están hablando, predicando que la palabra, que Dios, que esto. Tremendo. Pero el apóstol Pablo decía lo mismo. Decía, para mí no es molesto predicarles, hablarles las mismas cosas. Y para ustedes que escuchan, es seguro tener que escuchar esto. Y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol estaba diciendo, nosotros nos gloriamos en el espíritu, nos gloriamos en el espíritu, pero no confiamos en la carne, porque la carne es traicionera. La carne tiene deseos conforme a su concupiscencia. La carne siempre está tratando de poner obstáculo para recibir las cosas del Señor. Siempre. No quiere las cosas del Espíritu. No. Y entonces dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, decía Pablo. Acuérdense que Pablo era Saulo de Tarso y andaba persiguiendo, matando cristianos y metiéndolos a las cárceles. Y dice que él era perfecto en su ley, perfecto en lo que hacía. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Cuantas cosas eran para mí ganancia, porque donde iba, siendo Saulo de Tarso, era respetado y era temido. Ahora había dejado su vida del pasado. Y la gente andaba pensando, pero ¿quién es este? Ya no mete a los cristianos a la cárcel, ahora anda predicando de Jesús. Entonces dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Escúcheme algo, en este caminar por esta tierra, vamos dejando cosas en el camino. En este transitar, vamos dejando cosas para que nuestro peso cada vez sea más liviano. Es tremendo cómo no podemos entender. Cuando perdemos cosas por causa de Cristo, dice el apóstol, el perder esas cosas para mí se convirtió en ganancia. ¿Qué cosas? Aquellas que estorbaban el cumplimiento del propósito por el cual fue puesto en esta tierra. Predicar la palabra y estar en esta tierra para alabanza y gloria del Señor, seguir el camino de Cristo. Y dice, todo eso que yo estimaba tan valioso, tan importante, es nada si las pierdo por causa del Señor, por amor a Cristo. Si las pierdo por amor a Cristo. Sabe que hay veces, y voy a decirle algo, esto es tremendo. Hay veces que Dios nos quita todo, nos baja de la posición en la que estábamos, tan cómodos, tan bendecidos, tan buenos, porque de una u otra manera eso se estaba convirtiendo en un peso que nos retrasaba, que nos detenía o que nos desviaba de seguir el camino del Señor. Y entonces tenemos que aprender la lección de todas esas cosas. El asunto es que no nos gusta, porque cuando sucede eso estamos angustiados, estamos tristes, estamos desesperados, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Pero cuando estuviste arriba en la cumbre, cuando el Señor hablaba a tu vida, tú no escuchabas, porque tú estabas en tu vida chévere, cómodo, sin falta de nada, sin falta de nada. U otros que ostentaban su fama, su poder, su riqueza, y saben que es un estorbo para servir a Cristo, y deciden dejar todo eso atrás. Deciden dejar eso atrás porque es un estorbo. Entonces dice
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay gente que no quiere entregar, no quiere despojarse de lo que a Dios no le agrada. No quiere dejar la vida que viene llevando. No quiere. Entonces quiere por un lado tener las cosas que desea y por el otro lado supuestamente estar agarrado de Dios. Un pie en la tierra, en el mundo, y un pie creyendo que tiene un pie en el cielo. Y es imposible. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor del cual lo he perdido todo. Perderás amigos. Perderás familia. Perderás amistades, contactos. Por causa del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente en tu vida que es un estorbo. Es un estorbo para seguir al Señor. Porque siempre se atravesarán en tu camino de buenos deseos y buenas intenciones de servir al Señor y te desviarán. Te servirán como piedra de tropiezo. A eso se refería el apóstol. Un hombre de la importancia, de la relevancia, de la autoridad que tenía en esos tiempos. Y lo perdió todo por causa de Cristo. Abandonó el trabajo que tenía, abandonó todo, la ley, todo por seguir a Cristo. Se quedó sin nada. Un hombre que decía, a este hay que matarlo, apedrearlo, a estos hay que meterlos a la cárcel. Ahora era un hombre que no tenía autoridad en ese sentido, pero tenía la autoridad de Dios Todopoderoso para vivir en el camino que le tocaba, seguir adelante y sufrir todo lo que sufrió el apóstol. Y dice, todo lo estimé como pérdida. Usted se imagina la cantidad de amigos que tenía, la cantidad de compañeros de su trabajo, de la sinagoga, de todo eso, que lo despreciaban ahora, que lo detestaban, que lo odiaban, porque los había abandonado por causa de seguir a Cristo Jesús. A veces nos lamentamos y decimos, pero ¿por qué no puedo tener esto y tener aquello y tener lo otro? Pero es que no es la voluntad de Dios. Todo lo que impida que tú vivas una vida de santidad, absolutamente todo, Dios tratará de quitarlo para llamar tu atención y que no te vayas al infierno. Absolutamente todo. Si te tiene que llevar a un lugar donde no tengas sino una cama y un fogoncito y más nada, una libra de arroz que te comas, Dios lo hará. Y tú dirás, es que mire Dios cómo me tiene. No, Dios son las consecuencias de la vida, del camino en donde tú andabas. Ahora Dios está llamando tu atención para que endereces tus pasos, para que lo que empezaste por el Espíritu y ahora estás caminando en la carne. Entonces Dios llama tu atención para que vuelvas a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Dios mío, son tremendas pelas revolcadas que el Señor nos da muchas veces. Porque solo en esos momentos, cuando nosotros miramos al cielo, porque a todas partes, cuando estamos en lo que estamos, miramos para todas partes menos para el cielo. Pero cuando estamos en una condición difícil, entonces es cuando miramos al cielo.
Es cuando entonces oramos con ganas, es cuando le prometemos a Dios, es cuando le decimos limpia mi vida, es cuando tratamos de apartarnos de todo un poquito. El asunto es que no debemos jugar con eso. Porque si Dios te trae una situación difícil para enderezar tus pasos, y cuando la bendición vuelva, no trates de volver a lo mismo. Dios te apartará, Dios te quitará todo aquello que sea un estorbo en tu vida, que te esté robando la santidad. Y nos enojamos con Dios, pero es la purita misericordia y el amor de Dios que nos pone en una situación en la cual tengamos que tomar una decisión radical. Si volver al pasado de verdad y revolcarnos como cerdos en el barrial, en el mundo, o revolcarnos en el vómito como perros, dice la palabra del Señor, o decidimos caminar en santidad sin nada hasta que la bendición de Dios vuelva. Nosotros mismos provocamos que los cielos sean cerrados sobre nuestra vida, que la bendición sea quitada. Y a veces decimos, Señor, Señor, Señor. Pero tenemos que ver el camino en el que andábamos. Y continúa diciendo el apóstol. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Tremendo esto. En esos padecimientos es donde conocemos a Dios. En esos padecimientos es donde conocemos a Dios. Porque como tú sabes que Dios hace milagros si tú no necesitas un milagro en tu vida? Es en esos padecimientos que tú puedes conocer a Dios. Y dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Tremendo este versículo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Todo lo que padecemos, lo padecemos por Cristo Jesús. Y de alguna manera podemos entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para así llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe que usted no puede entender el dolor de alguien tanto como cuando usted pasa por un dolor igual o parecido? Es ahí cuando usted empieza a entender el dolor de la otra persona. Por lo tanto, si yo estoy sufriendo, si yo estoy en una condición terrible, si yo tengo una necesidad muy grande y estoy llorando, estoy adolorido, adolorida, angustiado, angustiada, desesperado, entonces, ¿cómo sería Jesús en esa cruz? Podríamos imaginarnos tan solo un poquitico de lo que él sufrió o entender. Dice, no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El apóstol estaba diciendo, no es que soy perfecto ya, no es que lo he alcanzado ya, pero prosigo a ver si logro hacer aquello
por lo cual también Jesús me sostiene. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. De nada sirve que usted esté varado en el mismo lugar, llorando por lo mismo, quejándose por lo mismo, angustiado por lo mismo. Mirando el pasado, lo que tenía, lo que era, lo que como era. No se detenga. No se detenga y siga hacia adelante, como el que empieza algo de nuevo. Este es tiempo, esta es hora de renovar su fe, de renovar los pensamientos de Dios en su vida. Esta es hora de empezar de nuevo, de usted decir, ok, estoy en esta situación, esto está pasando, esto está sucediendo. Entonces, de aquí en adelante, no voy a mirar hacia atrás, sino que voy a mirar hacia adelante. Me voy a extender a lo que está adelante. No me voy a quejar por lo que estoy viviendo. No me voy a quejar por lo que está pasando en mi vida. No me voy a volver atrás. No voy a pensar de que las cosas no van a cambiar, sino que prosigo hacia adelante. Dice, y olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamamiento del Señor? A ser santos y a morar con Él. Entonces Pablo decía, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Ese llamamiento que el Señor nos hizo a morar con Él. Ese llamamiento que el Señor nos hizo, terminada la carrera, a encontrarnos con Él. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Si llegamos hasta este punto, entonces propongámonos seguir adelante y empecemos a sentir la vida de Cristo recorriendo nuestro ser, sabiendo que más adelante hay una puerta abierta, aunque tú veas que todo está cerrado, aunque tú veas que tus hijos, que tu familia está desbaratada, que no hay nada por hacer. Extiéndete hacia adelante, pon tu fe en el autor y consumador de ella. Y sigue hacia adelante, porque más adelante habrá una puerta. Entonces dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que yo les decía a ustedes. Lo que yo les dije a ustedes, tremendo. El hijo pródigo no se detuvo. El hijo pródigo se paró, se puso de pie. Se puso de pie. Igual encuentro con su padre. Y no le importó lo que perdió, lo que tenía, lo que era. No iba de regreso al padre, pensando que el padre lo iba a sentar en la mesa, le iba a dar el mismo lugar, la misma autoridad que tuvo antes. No, él iba dispuesto a que simplemente el padre lo acogiera bajo su sombra, bajo su autoridad, sin importar en el lugar que le pusiese. Y es lo que nosotros tenemos que pensar, que no importa si tu vida no ha sido agradable al Señor. Regresa a casa del Padre y prosigue hacia la meta del supremo llamamiento. Tal vez lo que estés viviendo, lo que estés pasando,
El Señor está obrando, el Señor está glorificándose en tu vida en esta hora y te está diciendo: levántate y sigue el camino. Sigue hacia la meta. Todavía no has llegado a la meta. Yo no he llegado a la meta. Tú no has llegado a la meta. En donde estemos en la presencia del Señor y Él abra sus brazos y diga: entra, entra al reposo del Señor. ¿Sabe cuál es nuestra meta? No es el cielo como tal. Esa no es la meta. Cuando la gente, sus ojos están puestos en que Jesús dijo que iba a hacer mansiones para cada uno de nosotros, en que íbamos a caminar en calles de oro, que íbamos a ver un mar de cristal. Cuando la gente se enfoca en eso, déjeme decirle que está perdiendo la meta del supremo llamamiento. Porque la meta del supremo llamamiento es ir a la presencia del Señor. ¿De qué me sirve una mansión? ¿De qué me sirve un cielo con todos los manjares, con todas las cosas? Incluso aunque no tenga enfermedades, aunque no tenga necesidad de absolutamente nada, ¿de qué me sirve eso sin la presencia del Señor? Absolutamente de nada. Y yo quiero que podamos entender en esta hora que el objetivo de Dios al reunirnos aquí todos los lunes, el objetivo de Dios de impartir la palabra, su palabra, desde muchas partes, desde muchos lugares, a través de diversas formas, es que usted pueda entender que debe proseguir el camino hacia la casa del Padre, que no debe detenerse por ninguna circunstancia, que no debe parar, que no debe parar, que no debe desviarse, que no permita que nada, ninguna circunstancia lo pueda detener, lo pueda desviar, sino que prosiga hacia la meta del supremo llamamiento. Y déjeme decirle de antemano que seguirá perdiendo cosas, porque Dios seguirá quitándote cosas que te están estorbando. Dios seguirá quitándote cosas que te están estorbando. Sea el celular, sea el televisor, yo qué sé. Y a veces dice uno: pero yo, ¿y qué pasó? Si yo, ¿qué estaba usted haciendo? ¿Qué estaba usted haciendo con esas cosas? Estaban siendo un obstáculo para la meta del supremo llamamiento. Entonces es tiempo de que entendamos que emprendimos, cuando lo conocimos a Él, emprendimos el camino hacia la casa del Padre. Y que no hemos llegado aún. Pero podemos entender el Salmo 23, que Él es nuestro pastor. El buen pastor cuida las ovejas. Podemos entender que aunque andemos por valles de sombra de muerte, su vara y su cayado nos sostienen. Que aunque hoy tengamos sed, Él nos guiará a manantiales de aguas frescas. Aunque todo a nuestro alrededor esté seco y no haya nada, Él nos guiará a pastos verdes. Que aunque hoy muchos estén encima de nosotros, atacándonos, quebrantándonos, humillándonos, insultándonos, Él está preparando mesa para poner en presencia de nuestros enemigos. Esta semana me llamó alguien y me dice: es que yo estoy desesperado. Es que mire, me llamó una persona. Es que no sé qué hacer.
Es que tengo todo cerrado. Es que mire todo lo que tengo. Mire todo lo que está pasando por mi vida. Estoy mal, estoy en depresión. No encuentro una forma de salir. No encuentro de todos los problemas, de todos los asuntos que tengo. Y a mí me da tristeza eso. Y le voy a decir algo que me da mucho dolor. Porque muchos de los sufrimientos que nosotros pasamos en este mundo son consecuencias del pecado. Son consecuencias de tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios. Y se lo digo por experiencia propia también. Que muchas veces tomamos una decisión porque se ve tan bueno o tan placentero. Y es tremendo eso. Y tomamos esas decisiones sin contar con Dios. Y después vienen las consecuencias. Y es ahí Dios en agonía. Que Dios me ayude, que Dios me ayude, que Dios me ayude, que Dios me ayude. Porque yo les he dicho a ustedes, una cosa es el perdón. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, pero otra cosa son las consecuencias de nuestras acciones. Tenemos que recoger las consecuencias de nuestras acciones. Y ciertamente Dios es un Dios misericordioso y Dios nos ayuda. Pero tengamos en cuenta eso, que tal vez lo que tú estés viviendo ahora son las consecuencias de tus acciones. Y que Dios está ahí, la misericordia de Dios está ahí, es verdad. Pero necesitamos entender que vamos de camino a casa, que no puedes permitir que nada te impida seguir el camino a casa. Absolutamente nada. Es tremendo, de verdad, es tremendo cuando estamos sufriendo, estamos como en un horno por todo lo que estamos viviendo. Pero hoy yo vengo a decirte, quítate de encima, desecha lo que te está estorbando. Ten como pérdida, sí, pero por voluntad y por amor a Dios, le da gloria a Dios por todo lo que hayas perdido. Absolutamente por todo, por el bien de seguir el camino del Señor. Tremendo. No podemos detenernos. Y el Padre tiene los brazos abiertos. Extiéndete hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Extiéndete hacia la meta del supremo llamamiento. Hay mucha gente aquí todavía que está viviendo, y a pesar de escucharme a mí y de todo lo que les he hablado, y todavía está viviendo en este mundo desapercibido, de que debe emprender el camino a casa antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos seguir el camino a casa. Necesitamos fortalecernos. Necesitamos hacer un pare y empezar de nuevo. Areli, le damos gracias al Señor porque te devolvió el trabajo. Oramos por ese empleo. Y Dios es bueno. Dios tiene misericordia. Oramos por los demás que necesitan empleo, que necesitan que su economía sea levantada. Pero es caminando hacia la casa del Padre cuando Dios empieza a bendecir. Porque no podemos esperar bendición cuando vamos en camino de maldición. Por eso el Padre vistió al hijo pródigo cuando apareció con vestiduras nuevas, porque estaba sucia su ropa, sucia de pecado, sucia de rebelión, sucia de justicia propia. Y cuando lo viste de nuevo
Y no le pone cualquier ropa, le pone las ropas de hijo. Le pone las ropas de hijo, le pone las ropas de santidad. Y cuando le pone ese anillo, diciéndole, te restauro la autoridad que yo te había dado, la autoridad de hijo, la autoridad del nombre de Jesús para usarlo. Te restauro la autoridad para entrar al trono de la gracia. Te restauro la autoridad para acercarte a mí. Tremendo eso. Y cuando le pone el apresto del evangelio como calzado, le estaba diciendo, otra vez volverás a caminar en mi palabra. Vuelve a caminar en la palabra del Señor. Vuelve a enderezar tus pasos y meterte en el camino que te lleva hacia la meta del supremo llamamiento. Vuelve a caminar en dirección a casa del Padre. Quita, aparta todo lo que te está desviando. A veces coqueteamos. Y a veces decimos, sí, pero es que no, pero es que quizás, pero es que de otra manera, pero es que de otra forma, pero es que... No, olvídese. Hay que ser radicales. Y hay que apartarnos de lo que tenemos que apartarnos. Como dijo el apóstol, todo lo que perdí, no estoy triste por todo lo que quedó atrás, amigos, familiares, todo aquello que me apartaba del Señor, todo aquello que se convertía en un desvío, todo aquello que se convertía en un obstáculo para detenerme de ir a casa del Padre. Todo eso lo tengo como pérdida, sí, pero por amor al Señor. En otras palabras, lo tengo como nada, por amor al Señor. Todo hijo de Dios que va camino a casa del Padre empieza con una morral a la espalda lleno de tantas cosas que por el camino tiene que ir dejando para cada día estar más liviano y seguir caminando hacia la casa del Padre, hacia la meta del supremo llamamiento. Y no es un juego. Hay cosas que tienen que ser radicales. Hay cosas que tienen que ser arrancadas. Por más que te gusten, por más que ames, por más, mira, no importa la palabra con lo que quieras disfrazar para poder retener algo que tú sabes que a Dios no le agrada. Puedes ponerle nombre de lo que sea, pero tú sabes que es una debilidad en tu vida, un estorbo en el camino a casa del Padre. Renuncia a eso de una vez y tu vida empezará a florecer. Empezarás a ser bendecido. Los cielos empezarán a abrirse. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo cada vida, Señor. Yo te pido que te glorifiques, Señor. Guíanos a casa del Padre, Señor. Quita todo estorbo, Señor. Danos la voluntad y la firmeza, el valor para renunciar a aquello que tú sabes y que yo sé, Señor, que es un estorbo en el camino hacia la casa del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no importa lo que puedan pensar de nosotros, no importa si nos odian porque dicen que somos otra persona, no importa, Señor, pero más vale perder todo por causa de tu nombre, más vale perder todo por seguir a encontrarme contigo, Señor. Porque de nada sirve, Señor, si yo no puedo llegar a tu casa, si yo no puedo encontrarme contigo, si yo no puedo estar en tu regazo, Señor. De nada sirve haber vivido lo que viví en este mundo y tener lo que tengo en este mundo, Señor. Todo eso es basura comparado con la bendición de tenerte a ti, Señor. Te exalto y te glorifico. Bendice a cada vida, Señor, que está allí. Tócalos y ministralos, Señor Dios. Llénalos de tu Santo Espíritu y dale fortaleza para renunciar a aquello que sabe que no es de Dios. Levántate en sus vidas, Señor. Y a partir de hoy, Señor, todos sus pasos les dirijan en el camino hacia la casa del Padre. En Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te bendigo.
Y declaro que esta semilla es sembrada en el corazón y dará fruto abundante. Y ningún espíritu contrario podrá robarla. En el nombre de Jesús, bajo el pacto de la sangre preciosa de Cristo. Un abrazo. Bendiciones. Les amo.